Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Muy buenos días, un gusto saludarles este lunes 8 de diciembre del 2025. Gracias por estar y por acompañarnos en una emisión más de la Mesa Política. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y les recuerdo el número de cabina 5535084761. También les recuerdo que nos puede encontrar en las redes sociales a través de CIMAC Noticias, ya sea en X, en Facebook, en Instagram. Recuerde que hemos creado dos hashtags para ustedes. Uno de ellos es CIMAC Noticias y otro Periodismo Feminista. Así que ahí están nuestras vías de contacto para que nos haga llegar sus comentarios, sus propuestas de temas que quisiera que nuestras analistas pues abordaran y tuvieran aquí en la mesa política. También invitarle a la audiencia a escuchar todos los jueves por si por alguna razón usted no nos puede ver y escuchar los lunes, pues lo puede hacer todos los jueves en punto de las 11 de la mañana en el 97.3 de FM en esa radio. Y ahora mismo, gracias y saludamos a las dos radios hermanas que se suman de manera simultánea a esta transmisión. Radio Monarca 106.7 de FM, una radio que está ubicada en el municipio de Contepec, del estado de Michoacán de Ocampo, a quien mandamos un abrazo muy grande. Michoacán sigue siendo noticia terrible en términos de la violencia que se sigue presentando, por desgracia, en aquel estado. Un abrazo a todo Michoacán. También saludamos a Radio Joco 106.9 de FM, que está en el municipio de Jocotitlán, en el Estado de México. Saludos también al Estado de México y a la radio de Jocotitlán y a todo el equipo. Y bueno, entrando ya en tema, pues la semana pasada cerramos de manera movidita, mi querida Imelda Marrufo. Vimos la salida del fiscal de Gersmanero de una manera poco clara, lo hablamos aquí, poco transparente. Todavía no sabemos, eh, al menos no lo recuerdo ahora, si ustedes lo tienen ahí me lo dirán, el país hermano que acogerá a Gersmanero, ¿no? Angélica decía qué culpa tiene Alemania, coincido, ¿no? Pero bueno, pues es estos retiros, jubilaciones de oro, como se le ha llamado, y llega una mujer a la Fiscalía General de la República, ni más ni menos que la ex fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Tú lo comentabas, mi querida Imelda, precisamente, llega la ex consejera jurídica de Presidencia, así que pues muchas aristas para revisar, Imelda Marrufo, en esta mañana. ¿Cómo la ves? Hola, ¿qué tal, Lucía? Pues muy buenos días, Angélica, Lucía, toda la equipa de CIMAC y por supuesto a quienes nos sintonizan, nos escuchan, compartan. Un saludo afectuoso a la querida Marta Tagle también, donde ella se encuentre. Por supuesto que sí, Lucía, efectivamente ya desde la semana pasada, Angélica, conversábamos justamente este tema, iniciábamos este tema. Recordando nada más a la audiencia, Angélica, que el 27 de noviembre, hace algunos cuantos días, le solicitaron la renuncia a Gers Manero, o digámoslo así, presenta esta no renuncia, Angélica, desde mi punto de vista, porque la carta que se lee, se envía en realidad, y la manera en la que sale, pues hace referencia a un enojo y a una molestia de esa solicitud. En ese sentido, efectivamente, la semana pasada, Lucía, ya nos enteramos de lo que se venía efectivamente comentando, que sería Ernestina Godoy quien lo sucedería en el cargo. Y bueno, un poquito haciendo referencia a cómo llega Ernestina Godoy y un poquito también qué se esperaría de Ernestina Godoy. Yo quiero comentar que efectivamente Ernestina llega en un proceso, pienso yo, pues lamentable de simulación en el sentido de esta nueva selección de la terna, digo de la simulación porque sabemos efectivamente cómo se hizo y me parece que allí es un proceso desasiado.
y hay que decirlo, efectivamente no hay manera de cómo nos puedan, pues dorar la píldora de efectivamente cómo se seleccionó. Por supuesto, también una persona de toda la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin lugar a dudas, y que con esto, desde mi punto de vista, lo comentaba la semana pasada, ella lo que plantea es una alineación de la gente de su confianza con quien ella considera le ha dado resultados en el pasado. Y bajo esa perspectiva es la que efectivamente Ernestina Godoy llega a una fiscalía, cuyo fiscal y también, digámoslo así, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, traiciona lo que desde hace, en el 2016-17, ustedes recordarán, se propuso desde el movimiento por una fiscalía que sirvan. A mí me tocó participar en aquel seminario importante a finales del 16, Lucía, en el que se planteaba este tema de la autonomía, efectivamente, de este tipo de instancias. En ese sentido, yo nada más diría, y lo comentaba hace días atrás, que partamos de que no se dio una autonomía de esta institución y que esa autonomía no se dio porque Andrés Manuel no lo permitió, no lo quiso y porque el fiscal general, digámoslo así, por supuesto, pues llegó a hacer lo que quiso, lo que el presidente le permitió hacer, también con un tema de complicidades, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Bajo esa perspectiva es la llegada de Ernestina, una mujer que también se ha planteado, Lucía, con claroscuros en el trabajo en la Ciudad de México. Desde este punto de vista hay cuestionamientos sobre su mandato, sobre su quehacer, pues serios, errores gravísimos, como este tema de la familia del fiscal, que fue el único caso que prosperó, también lo decíamos. Sin embargo, también comento que yo no veo, no de ustedes, díganme, gente que le esté llorando a la salida de Gers Manero, porque a lo mejor me ando equivocando, pero sí partamos de que, al menos a mí, ¿verdad? Me parece, a mí me dio mucho gusto que se fuera, no la forma y en este sentido el proceso tan desasiado. Me parece que más que nada la llegada de Ernestina abre, pues no solo expectativas, sino muchas dudas de lo que se le permita hacer y si se le permitirá, digamos, a ella investigar los graves o asuntos que inclusive tienen que ver con el propio movimiento, Lucía. Yo ahí partiría y me parece que en un segundo momento me gustaría hablar de qué asuntos y qué temas y desde dónde podrían ser relevantes para el movimiento feminista y qué se podría esperar con ella desde ahí. Porque me parece que si bien es cierto ya Omar García Harfuch ya, digamos, apartó y nombró a dos de sus allegados, sino que tres. Me parece que ahí el tema de este tipo de fiscalías plantea una perspectiva importante, si se están planteando o no un tema más de reforzamiento. La palabra reingeniería me suena a veces chocante, pero estoy planteando más un tema de fondo de la fiscalía, más allá de la persona, sino de nivel de la institución. Y esto implica por la Fiscalía General y las fiscalías de los estados. Me parece que este es un tema que implicaría un tema de fondo. Y el otro es qué cosas se le permita o no hacer a Ernestina y desde dónde como movimiento feminista se podría plantear un tema pues no de interlocución, sino de exigencia a Ernestina Godoy, dado que si bien en el centro del país, en la Ciudad de México, se plantean estas situaciones y cuestionamientos de su mandato, por otra parte, desde fuera de la Ciudad de México, vemos asuntos que se lograron resolver en esta coordinación, vinculación con Hanfush, que no ha ocurrido en ese mismo nivel en los estados, Lucía, hay que decirlo, pues yo creo que ese sería un tema también a profundizar. Absolutamente, porque este último punto que coloca Imelda de la coordinación, no solo con García Harfuch, algo que resaltó en estas confusiones de la presidenta de si renunció, si no renunció, si lo invitaron después a una embajada, que no, que lo trabajaron juntas, etcétera, que la verdad que no sabemos qué fue lo que pasó ahí. Lo que queda claro es que ya no lo querían en la fiscalía, que se volvió una pieza
una piedra de tropiezo, una persona que no estaba dando resultados para el proyecto que tiene la Cuarta Transformación. En algunos casos, yo creo que hay algunos que sí están llorando, Imelda, sobre todo a los que ayudó a que no entraran en la investigación realmente, que más bien tapó ahí cosas que no debería de haber hecho, pero el tema de la coordinación era un tema que puso Claudia en el centro, dijo era necesario y no se había logrado, ¿no? Y con Ernestina se supone que se va a lograr. Ella misma en el Senado de la República hace este señalamiento y subraya de la importancia de la coordinación. Angélica de la Peña, un primer esbozo antes del corte y regresaron del corte. Continuamos contigo, Angélica, y el tema, ¿tú cómo ves la llegada de Ernestina y los temas que ha puesto nuestra querida Imelda? Bueno, queridas, un gusto saludarlas, querida Imelda, Lucía, y por supuesto un saludo a Marta, a toda la equipa de CIMAC y a todas las estaciones que nos escuchan. Rápidamente te sintetizo en esta primera entrada que suscribo totalmente lo que ha mencionado Imelda, no tiene desperdicio, puntualmente. Por desgracia, se incumple el artículo 102 de la Constitución. Por desgracia para nuestra nación, no termina de concretarse este tránsito de las Procuradurías Generales, tanto a nivel federal como de las entidades federativas, porque también pasa en los estados, para tener estas instancias de procuración de justicia autónomas totalmente de las instancias gubernamentales. El sentido de la transformación hacia la Fiscalía General de la República, debemos recordar, está inscrita en un proceso muy importante de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio que empezó desde pues yo te lo podría decir, desde el 2005, que se logró la primera reforma al 18 constitucional, por cierto, que yo impulsé, como ustedes saben, para crear el sistema de justicia penal para adolescentes que entran en conflicto con la ley penal. Estos 3 párrafos en el artículo 18 constitucional son un preámbulo de lo que en 2008 se concreta para justamente transitar hacia un nuevo sistema de justicia penal garantista que deje atrás toda esta historia que tenía México de no cumplir con muchos de los tratados internacionales, pero sobre todo, y con eso terminó, con la dinámica de construcción de la justicia penal en el mundo. Buscar no sistemas inquisitorios que se dedican solamente a sancionar. Por supuesto, está detrás la discusión que no está en México, pero sí está en otros lugares del mundo como Estados Unidos, de la pena de muerte, etcétera, y todo ese tránsito hacia lograr una justicia más efectiva, más puntual, de reinserción social. Las fiscalías se constituían necesariamente como una obligación en cada estado para transitar a ser instituciones autónomas de los gobiernos, autónomas de de los primeros respondientes, que son las policías en los distintos órdenes de gobierno, y por supuesto de los intereses que pudieran estar atrás, que impiden la transparencia en la procuración de justicia. Me parece que ese es un primer preámbulo. Pero y que hay que seguir profundizando, vamos a ir a un corte de estación y volvemos. No se vaya, estamos en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Estamos ya de regreso en la Mesa Política, una mirada feminista para la igualdad. Y Angélica de la Peña, pues grandes temas, sin lugar a dudas, estos movimientos, la salida de el fiscal, la llegada de Ernestina Godoy, la falta de cuidado, como tú bien lo señalas, del proceso de selección, la falta de transparencia, en fin. Y llega una fiscalía, Ernestina Godoy, Angélica, pues con temas impresionantes, lo ocurrido el fin de semana en Michoacán con el autobomba, después de lo que ya Michoacán, con el asesinato de el presidente municipal Carlos Manso, la movilización, etcétera, lo que te habla es que llega y recibe una fiscalía con enormes pendientes hacia la ciudadanía
y hacia los derechos humanos en general en este país, Angélica de la Peña. Pues sí, yo decía que ya el artículo 102 de la Constitución quedó totalmente invisibilizado. Recordemos que Gers Manero argumenta en su renuncia como causa grave el haber aceptado una embajada que le había ofrecido la presidenta Sheinbaum, y todo este proceso inscrito en la formalidad de la ley de lleguen, inscríbanse quienes quieran, quienes pretendan, se le hace una lista de 10, entre esos 10 van 5 mujeres, 5 hombres, es una simulación interesante. Pero ahí va Ernestina Godoy, que antes había llegado a la fiscalía en un encargo donde ante la ausencia del titular de la fiscalía, ella llega en su sustitución. Es decir, toma el despacho de la fiscalía antes de que ella sea electa, antes de que se inscriban estos nombres para llevar estos 10 nombres a que la presidenta finalmente decide una terna de señoras y manda esa terna para que finalmente se concrete lo que ya sabíamos desde el principio. Es decir, que iba a llegar Ernestina Godoy y bueno, lo pueden hacer porque tienen mayoría en el Senado de la República para concretarlo, pero además con la ayuda de senadores de Movimiento Ciudadano y de senadores del Partido Acción Nacional. Es decir, sí estamos ante una situación muy complicada en el país respecto a la no posibilidad de concretar la transición democrática y la instauración de instituciones que ya están o estaban en la Constitución como un paso precisamente para lograr esta transición a la democracia. Ahora, queridas, ¿eso cómo nos afecta a nosotras? ¿Cómo nos afecta a los derechos humanos de la mitad, un poco más de la mitad, casi 52% de la población? Bueno, pues nada como un sistema garantista puede estar siendo, vaya la redundancia, el garante para lograr el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres desde todos los aspectos, desde la prevención, desde la atención, desde la posibilidad de concretar políticas públicas que nos permitan, por cierto, hoy, en estos 16 días de activismo, concretar la transición también hacia la democracia de las instituciones que garanticen la vida y la libertad de las mujeres desde que nacen hasta que mueren. Sí tiene que ver, claro que tiene que ver. Ahora, llega una mujer, hemos luchado porque las mujeres estén en los espacios de poder, qué bien, qué bueno, tenemos una presidenta, tenemos una fiscal que más bien es una procuradora general de la República, no es una fiscal autónoma, forma parte del equipo de la presidenta. Ok, regresamos a finales del siglo pasado, principios de este siglo, para tener instancias en la Procuración de Justicia ligadas en este caso, al gobierno, en este caso, a la ejecutiva del Poder Ejecutivo de la Federación. Forma parte del equipo del secretario de Seguridad y bueno, nos han vendido esa idea de que ahora no va a haber contradicciones, va a haber una articulación y una armonía en lo que tienen que hacer las policías, lo que tienen que hacer las instancias de procuración de justicia inscritas en la formalidad de la Fiscalía General de la República. Muy bien, hay que se lo compre quien quiera. Lo que nosotras tenemos que analizar es finalmente este tránsito de dejar invisibilizado, insisto, el artículo 102 de la Constitución, que además formaba parte de un proceso importante en donde México estaba comprometido también con tratados internacionales, pues francamente yo no sé a dónde nos va a llevar o cuánto tiempo nos vaya a llevar. Ella ahora está en ese encargo, en el Senado le aplaudieron, leyeron ahí una cantidad de propuestas y de solicitudes y ella dijo, me comprometo a cumplir cada una de lo que ustedes me están planteando, desde incluso de los partidos de oposición. Bueno, mira, querida Lucía y querida Imelda, llega, como se diría coloquialmente, en un tránsito bondadoso y gentil de un proceso en el Senado de la República al que aspiran todos y todas quienes pasan por ese tipo de procesos. Es decir, remontan todos los obstáculos y bueno, su tránsito, su nombramiento, pues fue muy terso. Ahora, ¿cómo va a ser? Bueno, pues miren, tenemos que ver cómo va a
a tratar cómo va a continuar o no estos procesos que están en la Procuraduría General de la República, donde se involucran a gente que pertenece a Morena. Perdónenme, pero finalmente es el primer asunto fundamental que va a permitirnos calificar si va a actuar con eficiencia, si va a actuar con compromiso institucional, si la fiscal o procuradora general de la República en lo concreto, eso es, va a actuar sacando adelante todos esos expedientes que tocan, por cierto, a gente importantísima y trascendental de la 4T. Ahí es donde tiene la papa caliente y vamos a ver cómo responde. Efectivamente, a ver, hay varios elementos aquí. O sea, no recibe ningún, digamos, ningún pastel bondadoso. Y eso yo creo que Ernestina, como buena política, porque también hay que decirlo, Ernestina Godoy viene también de un ejercicio de la política, es decir, también tiene una trayectoria ahí, sabe que llega a un lugar donde hay muchos cuestionamientos, porque la fiscalía, una de sus tareas, mi querida Imelda, pues es investigar y lograr cerrarle la puerta a los delincuentes y cerrar la puerta a estos delitos tan graves. Hablábamos de Michoacán porque precisamente es parte de esa crisis esta fiscalía, ¿no? La falta de resultados de las investigaciones que tenía, al menos, digamos, en la mesa seguramente, investigaciones importantísimas que ya se dijeron en su momento y que en materia de las mujeres tiene que ver no solo con feminicidio, sino con todos los delitos violentos hacia las mujeres, ¿verdad? Y venimos con retos importantes, sobre todo esto que señalaba Angélica y que me parece que es importante recuperar, que es este sistema acusatorio, los juicios orales, perdón, donde pues Chihuahua y especialmente pues ahí inician varios asuntos. Y me recordaba de Marisela, por supuesto, ¿no? Uno de los juicios en los cuales ella está. Y tú cómo miras, mi querida Imelda Marrufo, estos pendientes precisamente que deja el fiscal Hertz Manero y que termina precisamente pues pendiente de ello. Sí, Lucía, efectivamente, bueno, ya Angélica planteaba un tema importantísimo que no es menor, este tema de qué implica saltarse todas las trancas, lo digo así, y qué deja, qué pendientes, con qué llega ella para asumir la responsabilidad. Uno, incumplimientos de la fiscalía con el caso Ayotzinapa, todo el tema de banco de datos forenses, desapariciones, el tema de la macroviolencia. Importante decir allí que también muchos asuntos de competencia federal vinculados con el feminicidio de mujeres, por supuesto, con periodistas. Recordemos que en esa instancia, y era a donde quería yo transitar, Lucía, se encuentra no sé qué tan famosa, porque cada vez poco menos se habla de ella, pero de la FEADLE, esta Fiscalía para la Atención y Conocimiento de Asuntos de Periodistas. Se encuentra, hay una fiscalía por este conducto. Hay que informarle a la audiencia, Lucia, que existe una fiscalía para la atención de estos asuntos, efectivamente que no es menor. Recordemos también que dentro de esta fiscalía está digamos, una especie de subsecretaría, ¿no? De Derechos Humanos, que en ese sentido abarca la Fiscalía de Trata, Lucia, que todos los casos de trata y de violencia por funcionariado federal, ¿no? Y además que tiene competencia concurrente en algunos casos con las fiscalías locales, digamos, ciertos asuntos, pues le compete también a esta fiscalía. En el pasado, la subsecretaria de esta entidad fue Sara Irene Herrerías. Ustedes la recordarán, que dicho sea de paso, hoy es ministra. Y bueno, pues yo creo que también ahí fue premiada de alguna manera.
Sin embargo, todos estos asuntos son los que tiene de conocimiento Ernestina Godoy. Por supuesto, todo el tema de la macrocriminalidad, ¿verdad? Ya lo has comentado, Lucía, este tema de Michoacán, del coche bomba que nos recuerda también hace 15 años en Juárez los coches bomba que estallaban por estos lados, efectivamente a la llegada de los operativos, o sea, es parte de una reacción del propio crimen organizado. Sin embargo, decir que Ernestina llega con todos estos asuntos, me parece también con una deuda, aunque a la distancia y desde fuera, podría verse como más efectiva o eficiente la Fiscalía de la Ciudad de México respecto a asuntos de feminicidio sobre todo de feminicidio. Yo recuerdo varios casos. Sin embargo, también hay una deuda que deja con las mujeres de la Ciudad de México en investigaciones, Lucía. Y me parece que esta es la posibilidad que tiene la fiscal de un poco resarcir, diría yo, esta parte de las investigaciones en esta materia. Estoy hablando desde esta subsecretaría que es muy importante, Lucía, porque están todos estos temas englobados que a nosotras como movimiento feminista nos interesa, o habrá que ver si seguirá siendo una fiscalía que, como en el pasado, ¿verdad?, se dedicaba básicamente a dejarle todo a las entidades federativas, ¿no? Por el tema de la competencia, este tema de la bolita que siempre se han tirado. Entonces, yo diría que abre, Angélica, de nueva cuenta, no sé, tú lo has visto, la discusión de nuevo si la autonomía o no de esta figura jurídica, ¿no? De la fiscalía, porque hay quienes plantean, bueno, yo estoy cierta de que no hemos tenido una fiscalía autónoma, pero hay quienes dicen que no se requiere ya esta autonomía. Entonces me parece que este es un tema nada más para colocarlo. Básicamente sería lo que yo plantearía. Si de esta fiscalía con Ernestina seguirá siendo una máquina de impunidad con un nuevo rostro o si efectivamente cambiará. Yo creo que no puede empeorar, pero dígame usted Ah, si me voy a equivocar en los próximos años, pero no puede empeorar a lo que ya tuvimos. híjole, ahí creo que voy a disentir un poco contigo, mi querida Imelda, porque creo que la realidad puede rebasar a veces los buenos deseos. Uno quisiera que no pasara, pero bueno, lo que es real, lo que es real es que el legado que recibe Ernestina tiene más deudas que triunfos de dónde agarrarse. Así que también cualquier cosa, por muy pequeña que pueda superarse, es un logro. O sea, creo que, no sé, la situación juega para los dos sentidos. Puede empeorar, sería terrible. Para el país sería terrible. Para las mujeres sería realmente atroz. Pero vamos a seguir hablando de ello, mi querida Angélica. No sé tú qué opinas, si puede o no puede o empeorar. Ojalá no sea la máquina de impunidad. Vamos a un corte de estación y volvemos contigo, mi querida Angélica de la Peña. No se vaya, estamos en Mesa Política. De Piña es lo que estábamos escuchando, de Bruces. Su nombre real es Amalia Ramírez Hernández, es una cantante y compositora mexicana, ni más ni menos que de Tijuana. Saludos también hasta Tijuana, saludos a la audiencia de Radio Monarca en el 106.7 de FM en el municipio de Contepec y también a Radio Joco 106.9 de FM ubicado en Jocotitlán, Estado de México. Gracias por sumarse. Estamos en Mesa Política y decíamos, antes de irnos el corte, mi querida Angélica, decía Imelda que ella cree que no puede empeorar. Yo decía, disiento, pero claro que deseo que no empeore, por supuesto. Temas, muchísimos temas pendientes que tiene, ya lo decías, Angélica, también en tu participación, en materia de derechos humanos. Tiene Ayotzinapa, que seguimos esperando que se sepa qué pasó ahí, las familias, las madres, los padres que han fallecido en búsqueda de verdad y justicia, se fueron sin saber dónde estaban sus hijos, qué les pasó, quiénes fueron los responsables. Muchas promesas alrededor del caso, pocos resultados. Atenco mismo, que está en juicio
en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mujeres que vivieron tortura sexual, que a raíz de ello salió a la luz cómo es una práctica cotidiana en las detenciones de mujeres por cualquier instancia de policía, policial que enfrenten. Pero también ahí, mi querida Angélica, algo que resalta es el Ejército y la Marina, que al entregar, por supuesto, parte de estas tareas de seguridad, pues las prácticas de la tortura sexual se vuelven ahí parte de la vida. En fin, una serie de pendientes en materia de derechos humanos de las mujeres y en materia de derechos humanos general que cuesta trabajo imaginar, al menos a mí, cómo resolver con este cambio de personas, de Ernestina ahora en la fiscalía y los retos que ella misma tiene, ¿no? Pues sí, mira, qué bueno que tocas la tortura sexual porque es el segundo capítulo de la ley contra la tortura, que tú sabes fue una de las leyes más trascendentales en las que me ocupé, se concretara en el marco jurídico de México y justamente la redacción fue inscrita por las propuestas de todas las organizaciones que trabajan en contra de la tortura y particularmente visibilizar la situación de gran vulnerabilidad que sufren las mujeres cuando son detenidas por instancias gubernamentales, porque eso trata la tortura, y son violadas de manera terrible, ¿no? Entonces, esta impunidad había gozado muchísimos años como un estado de cosas que nadie tocaba y justamente quedan en la ley. El problema de México es que hemos construido, lo hemos hablado en otras ocasiones, un marco jurídico muy importante que armoniza los tratados que México ha aprobado y que hoy con el gobierno de la 4T, en estos 7 años que tienen gobernando el país, pues simplemente los están desapareciendo poco a poco y estamos regresando a una situación que motivó una gran movilización de fuerzas políticas y ciudadanas, también estudiantiles, recordémoslo, para lograr que México transitara hacia una democracia y dejara todos esos indicios dictatoriales que tenían a México sumido en una gran inestabilidad social. Eso es real. Ahora con la 4T y estos 7 años que tiene gobernando, pues todo ese marco jurídico, simplemente el que todavía persiste, ha quedado en letra muerta. Otros los han modificado porque tienen allí las posibilidades con sus 2/3 en el Congreso de la Unión para ir modificando y desapareciendo lo que se había logrado en un gran pacto de todas las fuerzas políticas, incluyendo las que hoy gobiernan, y que hicieron posible que quienes hoy gobiernan estuvieran gobernando. Me parece que eso no lo podemos olvidar. Y tú tocas un asunto muy importante, querida Lucía. Necesitamos ver las cosas con objetividad, no con buenos deseos, porque los buenos deseos no nos llevan más que a pura elucubración, y yo creo que la política no es eso. La política se concreta, sea parlamentaria, sea del Poder Ejecutivo, judicial, cualquier ejercicio en el ámbito público, la política pública, eso es, me parece que tiene que ser analizada a partir de lo concreto y del objetivo y de lo que se está ahí, que tú lo puedes ver, analizar y entonces desmenuzar. La Fiscalía General de la República en lo concreto ha desaparecido como un órgano autónomo constitucional. Eso ya no existe. Ahora regresamos de facto a tener una Procuradora General de la República. Ojo, Procuradora con A, ¿ok? Qué bueno que es una mujer, pero perdón, no podemos nosotras distraernos en función de que qué bueno que hay mujeres ahí, si las mujeres nos están llevando a la ruta dictatorial que al final de cuentas afecta fundamentalmente los derechos humanos de las mujeres. Porque, insisto, somos el 52% de la población. No es que seamos un ente aparte y tengamos un planeta aparte, no. Formamos parte de la misma sociedad mexicana y en ese sentido me parece que, bueno, pues habrá quienes piensan
quienes votaron por ella, incluyendo los partidos de oposición como el PAN y como Movimiento Ciudadano que le dieron su voto, pues están comprándole su buen deseo que dijo yo voy a atender todo lo que ustedes me están entregando. En los hechos me parece que estamos frente a una situación que no podemos dejar de ver. Hay una militarización en el país, querida Lucía. La militarización trasviene de la República, el concepto de la República. Estos retrocesos en el tránsito hacia tener organismos públicos independientes y las Fuerzas Armadas, dejarlas fuera porque el país no está en guerra con ningún otro país. Es decir, me parece que hay que entrar al concepto de por qué existen los ejércitos, por qué existen las fuerzas militares en las naciones. México no está en ese espectro y por supuesto lo que necesitamos es que la vida civil sea la que se instaure también en la seguridad pública. Me parece que regresamos a una discusión ahí que se ha dado durante todos estos años y tú conoces muy bien respecto a la seguridad interior o seguridad pública, perdón, la seguridad militar y de empoderar a los militares como se les ha empoderado por López Obrador, que los tienes en todas partes, en las aduanas, en los aeropuertos, etcétera, etcétera. Lados. Eso no forma parte de lo que motivó una transición, incluso la movilización, que fue una parte del origen de todos estos partidos de oposición de finales del siglo pasado. Y que, insisto, es decir, ya Imelda hablaba de la FEADLE, de la Fiscalía Especial, que tú también la conoces muy bien por tu asistencia permanente en el mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras cuando eras la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que después de ti, tengo que decirlo, nunca jamás volvimos a ver a la presidenta de las siguientes comisiones de derechos humanos del Senado sentadas en mesas de trabajo, que hubiera sido espectacular porque tú hacías un gran papel, Angélica. Pero, a ver, decirlo como estos protocolos, porque hay un protocolo homologado para investigar los delitos contra periodistas y los delitos contra la libertad de expresión, porque la FEADLE tiene esa facultad, no solamente investiga los delitos cometidos hacia personas periodistas, sino cualquier delito que tenga que ver con la libertad de expresión. Ahí que cualquier ciudadana, cualquier ciudadano que ve limitada su libertad de expresión en redes sociales o es amenazada, etcétera, por ello, pues puede recurrir a la FEALDE. ¿Qué teníamos, mi querida Imelda? Y tú también lo decías, que la FEALDE no ejercía su capacidad de atracción. Efectivamente la dejaba en las entidades federativas, en las instancias locales, para que, déjenme usar esta expresión, se murieran con el paso del tiempo, porque esas investigaciones en los estados no iban a avanzar porque tienen involucrado a autoridades. Claro. Y son autoridades estatales y quién va a tocar al presidente municipal, al gobernador, al secretario de gobierno, etcétera. Nadie. Entonces, ¿qué hacía la FEADLE con el mandato de Gers Manero? Pues simplemente no atraerlo. No atraerlo y entonces ahí en los estados que se quede y no asumir la responsabilidad de la falta de justicia. Pero hay que decirlo también, Imelda, hoy se está construyendo a raíz de la sentencia de Digno Ochoa el protocolo homologado para precisamente pues cerrar la impunidad hacia personas defensoras. Entonces el reto no es menor, la coordinación se tiene que vivir, no solo declarar, mi querida Imelda. Sí, yo creo que es importante decir que hoy en día no puede existir este tema de, digamos, este discurso de que la presidenta se exente de acciones que haga la fiscal, porque con este argumento de que es autónoma, porque no lo es, porque ya no lo era desde que llegó Gers Manero, y me parece que ese es el gran tema al menos yo planteo,
que desde que llegó Germán Nero, hizo todo lo contrario a lo que se planteó como propuesta de modelo de fiscalía que sirviera, Lucía. Y en ese sentido, es decir, hoy en día tenemos un poder judicial, o sea, un poder judicial ad hoc, ¿verdad? A el partido gobernante, porque efectivamente la gran mayoría de las personas que se encuentran ahí, pues digamos, son puestas, ¿no? Con la venia y con el voto de el partido de mayoría. Y en ese sentido, si tú tienes un poder judicial, tienes un ejecutivo, tienes todo el Congreso y ahora tienes la fiscalía, ¿no? Pues ¿cuáles serían los argumentos para decir no pudimos, ¿no? Uno. Por otra parte, yo cuando me refiero a comparativamente con Gers, en el caso de Ernestina, específicamente lo que tiene que ver con delitos relacionados a violencia contra las mujeres, y cuando digo que no puede empeorar, es que no investigó nada, Lucía. No, Si hablas de una institución que nunca investigó y que se trató, hablas de Gertz Manero, nada más es para correcto, aclarar. a eso me refería, acoto el tema. Y te lo digo como acompañante y representante de casos. Nosotros tuvimos casos ante la fiscalía por temas de trata. Desde que estuvo Marisela Morales, y nada más cito y recuerdo que Ernestina sí es la primera fiscal en este modelo, pero no la, Primera digamos, mujer primer mujer que está en una entidad, porque fue Marisela Morales otra. Nosotros tuvimos asuntos desde esa época, Lucía, que nos fueron declinados. Entonces, a eso me refiero. claro. Nos declinaron casos, digamos, casos que representamos nosotros, Red Mesa de Mujeres, y la hoy Fiscalía esta de trata y estas, al momento de estar decorativas, pues una dice, ¿no? Que puede estar peor, más en ese sentido. Sin embargo, como realidad, efectivamente el contexto siempre puede estar peor y la historia no lo ha dicho. En ese sentido, yo diría que sí está la posibilidad, y decía en ese sentido, de que la agenda que hemos planteado, las defensoras feministas, tiene la posibilidad de generar un equipo de trabajo y me parece que eso es clave, Lucía. ¿A quién va a poner Ernestina en estos puestos claves? De estas subsecretarías que yo mencionaba y de estas fiscalías, eso me parece que sí tiene que ver, pero no solo se trata de las personas, sino del sistema hacia las entidades y de la manera en la que sí o no, ¿verdad? Siguen pateando el bote y mandando la bolita a las entidades. Para mí me parece que estamos ante una nueva discusión que tiene que ver, sí, con el tema de la autonomía, con otros elementos de cómo están las fiscalías y la propia Fiscalía General en las entidades de las que siempre tiene sede, Lucía. Y ¿Quién va claro, a dirigir esas entidades? y vamos a seguir todavía analizando porque esto apenas inicia, es como ir quitando capitas de cebolla para ir tratando de entender. Vamos a un corte de estación, estamos en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Volvemos. Estamos ya de regreso en la Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Lo que escuchamos, Quimera, era la canción que estábamos escuchando de Diana Merlín. Ella es una cantante mexicana, prácticamente pop alternativo, así que ahí está también la propuesta musical de este programa. A ver, el tema nos da para muchísimo más, porque creo que quedan temas pendientes, decíamos, estamos apenas quitando las capas de la cebolla. Lo cierto es que hay que decirlo también, es que llega Ernestina Godoy con el respaldo presidencial. Eso también le da digamos, una fuerza si se quiere trabajar en las entidades federativas. Esta preocupación que tú planteas, Imelda, de lo que ocurre en las entidades federativas, por supuesto, te da la posibilidad, si pudieron tener a todos los gobernadores, las gobernadoras para decir que se sumaban a esta campaña y a esta cosa viscosa que presentaron el 25 de noviembre, pues digo, uno podría creer que si hay voluntad podrían hacer cosas maravillosas, si quisieran, porque creo que tienen ahora sí que todo el poder, Angélica, la sartén por el mango y el mango también. Entonces, como ese discurso que traen de las mujeres y bla, 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 pues lo aterrizan teniendo el aparato de Estado, porque lo que no nos dijeron el 25 de noviembre es cómo ese aparato de Estado que usando
esta figura del elefante blanco reumático, pues se mueve, ¿no? A favor de los derechos humanos de las mujeres y ojalá que la Fiscalía fortalezca ese programa raro de atención, protección, no sé qué, de la violencia sexual, porque lo que tenemos las mujeres enfrente es impunidad, impunidad, maltrato, eh, revictimización, duda de nuestra palabra cuando denunciamos, em, juzgamiento de por qué andábamos o no andábamos, hacíamos o no hacíamos. Y las defensoras de derechos humanos en este país lo viven todos los días. Entonces creo que el reto no es menor, mi querida Angélica, de la fiscal y luego pues tenemos la escenografía montada el fin de semana, ¿verdad? Entonces, pues la lectura se va haciendo más compleja de lo que tenemos enfrente. Pues sí, mira, tocas varias cuestiones importantes. Lo que acaba de pasar el día 6 en esta convocatoria, pues ratifica lo que la presidenta, ahora sí que por sus pistolas dice, el Zócalo es mío, ¿no? El Zócalo es de la 4T y entonces no llegan. Si el Zócalo hubiera estado repleto igual, si hubiesen dejado entrar a la marcha, que fue convocada por todas estas organizaciones y por supuesto la generación Z. No las dejaron entrar, o sea, ya Hicieron no. el embudo, ¿no? Sí, hicieron el embudo y entonces la gente se empezó a ir y no llegaron, o sea, la cola, la Violencia, pues tú marcha llegaba te, ¿no? hasta donde se originó. Entonces, tenemos mucha experiencia en ese sentido, el control del Zócalo, pues es para ellos un asunto emblemático como una característica de los populismos. Y los populismos no son de ahora. Cuando hay analistas que dicen regresamos a la época de Díaz Ordaz, a la época de López Portillo, a la época, sí, regresamos a la época de ese prismo que, insisto, toda la movilización social en esas épocas llevaron a sentar al gobierno, principalmente con las organizaciones y con la oposición, a un tránsito hacia la democracia y empezaron a haber reformas importantes. No nos da tiempo a nombrarlas a cada una de ellas, pero allí es donde también entraba, que es la materia de este conversatorio, pues las fiscalías de la República y la de los estados. ¿Qué tenemos ahora enfrente? Una cosa muy grave. Es lo que está allí presente, que también ha sufrido un grave deterioro y que es que no tenemos un poder legislativo. Porque miren, el poder legislativo no solamente revisa las reformas que cada legislador o legisladora presenta, o incluso las que presentan los gobiernos estatales, o incluso el derecho que tiene la presidencia de la República para presentar iniciativas preferentes o las iniciativas que llegan desde la sociedad civil, ciudadanas. El poder legislativo también revisa el cumplimiento de la política pública que deriva de las reformas de la ley, de la Constitución. Y ahora tenemos a los congresos locales, pues cada vez ligados a quien está gobernando. No hay esa libertad, no hay esa discusión, se tiene una mayoría desde quien tiene la jefatura. Y, por ejemplo, el hecho que acaba de pasar, del que estamos hablando en este programa sobre el proceso de la fiscalía, pues es un ejemplo más, ¿sí? La mayoría que tienen en el Senado de la República, que es la Cámara del Congreso de la Unión, que se encarga de nombrar a la Fiscalía General de la República, pues decide poner ahí a quien no tiene el requisito de autonomía en primerísimo lugar como un asunto esencial de la caracterización de este encargo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hemos perdido el Senado, como hemos perdido la Cámara de Diputados en otras materias que ya también hemos hablado en este tipo de mesas que tú conduces, querida Lucía. Entonces, sí tenemos un grave problema estructural de tipo de un retroceso en donde la afectación a la República, como tiene que ser caracterizada nuestra nación, sí es verdaderamente grave.
porque entonces no tienes esos equilibrios. Ya no habla del Poder Judicial como de la otra parte de ese equilibrio. Pero el caso del Congreso de la Unión, de las cámaras en los estados y en el Congreso de la Unión, su independencia era necesaria precisamente para garantizar el cumplimiento de la ley, garantizar, no es darle pie a lo que plantea la oposición, no es un asunto de politiquería, es un asunto de análisis de la realidad para saber qué es lo que necesita el país, qué es lo que necesita la nación para que las instituciones cumplan con su responsabilidad de cumplir con el precepto de la ley. Y, Hoy tenemos un vacío en ese sentido porque no hay independencia del poder legislativo para evaluar, para señalar, incluso hasta con puntos de acuerdo, que la autoridad cumpla con la ley. y bueno, si hay una instancia de política, digamos, ¿no? Pues son los parlamentos, el Senado, Claro. la Cámara Hasta de las Diputados, monarquías, querida, hasta las monarquías. claro. Y extrañamos que hagan política las mujeres que llegaron a ambas cámaras para precisamente el avance de los derechos humanos de las mujeres. Gracias por recordar parte de las tareas legislativas. No solo es crear leyes, es llamar a rendición de cuentas también. Y ahora solamente, ¿no? Sería fantástico la Secretaría de las Mujeres, sería fantástico el propio mecanismo de protección sentado en el Congreso explicando qué está pasando. Yo decía en un foro recientemente sobre periodistas exiliados en Centroamérica, periodistas mujeres, cómo ahora el mecanismo tiene en su haber asesinatos de periodistas y personas defensoras que eran protegidas para el mecanismo y no pasa nada. No llama el Congreso a revisar a ver qué pasó ahí, qué falló en la política de protección para mejorar y garantizar la vida, porque esa es la intención del mecanismo, no para hacer como que protege y maten a la gente, porque de eso no se trata. Mejor no tener ese tipo de situaciones. Pero entre los pendientes, Imelda, que llega de la fiscalía y de lo que tendría que hacer la fiscalía, si no directamente ella promover, tiene que ver con la justicia para las mujeres feministas que fueron violentadas durante las marchas feministas. Y yo estaba recordando, hablando de tortura sexual, lo ocurrido en Zapopan y no supimos qué pasó, lo ocurrido en Zacatecas y no supimos qué pasó, lo ocurrido en Chihuahua y no sabemos qué pasó, lo ocurrido en la Ciudad de México y nos podemos ir Cancún, ¿no? Esta manifestación que disuelven a balazos, o sea, no puede ser posible. Y todo tiene que ver con la libertad de expresión, la democracia, el derecho legítimo de marchar, de expresarse, de organizarse. Y nada de estos casos tienen sentenciados a los policías que son los perpetradores de esta violencia sexual hacia las feministas, de la violencia y el abuso de poder, mi querida Imelda. Y eso es parte de la deuda también, de lo que no se habla, pero que está ahí. Sí, así es, Lucía. Efectivamente, hay temas en los que sí tenemos retrocesos importantes. Ustedes publicaban, Lucía, un artículo importante que se llamaba Los Intocables hace unas semanas atrás, lo recuerdo muy bien, y me trae esto a colación lo que tú dices ahorita, Lucía. O sea, todos estos asuntos, que de repente, Lucía, al poco tiempo se van haciendo viejos, porque cuando te escuchaba, estamos hablando de situaciones que se vivieron este 2025, pero que cuando lo dices, yo lo siento como si fuera hace 5 años atrás, o sea, es decir, qué rápido las situaciones y las problemáticas tendemos a envejece, ¿no? O sea, no Claro, sé si me por siguen en desgracia. esta idea, pero yo quiero sumar también en este contexto, Lucía, Angélica, pues de desapariciones del país, ¿verdad? Además, recordemos que estamos hablando de más de 129,000 personas desaparecidas. 5,600 fosas clandestinas, 72,000 cuerpos al menos sin identificar, en un contexto también del asesinato de la buscadora Aida Jacobo, que fue localizada
en San Luis Potosí buscando a su hija Goretti Jacobo. Lucía Angélica, fue ahora en agosto, hace apenas unos cuantos meses. Entonces me parece que en este sentido, pues esta es la deuda con la que se tiene, ¿verdad? Y esta es la deuda efectivamente con las mujeres periodistas también. Hace no mucho, por supuesto, leía la información que ustedes sacaban, Lucía, sobre la violencia contra las periodistas en el espacio OSC, también contra las defensoras, a propósito de que está por conmemorarse el 15 aniversario luctuoso del asesinato de Marisela Escobedo este fin de semana. Entonces, nada más recordar que de este tipo de deudas históricas estamos hablando. Claro. Y hoy la presidenta tiene todo el poder, Angélica, y cada vez más, en ese sentido, cada vez más. Y en ese sentido, bueno, pues tendrá en realidad poco de qué excusarse más allá de cuántas tomas del Zócalo haga. Finalmente la realidad va a terminar superando efectivamente la cantidad que puedan movilizar en ese sentido. Porque ahí está, la realidad nos pega todos los días. Todas las mujeres vivimos, y aquí traigo a nuestra querida Marta Tagle lo que decía, no, nos tocan a todas y por eso tocaron a la presidenta. Y mientras no se garantice una vida libre de violencia realmente para las mujeres y las niñas, aquí podremos tener 1000 campañas informativas de sensibilización o como le quieran llamar, pero la realidad sigue marcando la deuda del Estado mexicano para todas las mexicanas. Y bueno, pues llegamos final al programa. Nos veremos dentro de 8 días. Muchas gracias. Gracias a la producción que estuvo a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor y Abril Holguín en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien realizó el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos vemos y escuchamos en punto de las 10 de la mañana el próximo lunes, aquí en una emisión más de La Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Y finalmente, recordar que puede escuchar la retransmisión del programa a través de la radio en esa radio 97.3 de FM los jueves a las 11 de la mañana, y también gracias a Radio Monarca 106.7 de FM, que está ubicado en el municipio de Contepec del estado de Michoacán, por sumarse a la transmisión simultánea. Gracias Radio Joco, a su directora, un abrazo muy grande. 106.9 de FM, que esta Radio Joco, está ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México, y ojalá muchas más radios comunitarias se sumen y hagamos la gran transmisión feminista a todo el país. Estamos en ello, esperemos que así se dé. Angélica de la Peña y Melda Marrufo, muchas gracias. Un abrazo y nos vemos y escuchamos aquí el próximo lunes. Hasta pronto, tenga excelente semana. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.